¿Se puede ver la presentación? Sí, Sí, profesor. muy amable, gracias, muy amable. Bien, entonces, en esta imagen, en esta diapositiva, habíamos quedado ayer. Yo les estaba contando que esa celda que ustedes ven en la foto de esa celda es la que nosotros tenemos en el laboratorio de fisicoquímica y es la que se usa para tener un referente de temperatura. Y me parece interesante mostrárselas porque pues coincide con lo que estamos hablando del punto, el punto triple del agua. Decíamos ayer, el punto triple del agua es un punto invariante en el diagrama de fases, es decir, que es un punto que tiene 0 grados de libertad y es el punto en el que vamos a encontrar en equilibrio las tres fases del agua, que es lo que representamos en la celda de punto triple. Yo les contaba ayer pues que está empacada a una presión de 5 milímetros de mercurio y que fíjense, vamos a contener las tres fases del agua que estarán en equilibrio. Si no están las tres fases, pues no vamos a tener el punto triple, pues eso sí que resulta consistente, ¿cierto? Tenemos que tener las tres fases para que mantengamos la temperatura en el punto triple del agua y que es la temperatura o el punto fijo que nosotros utilizamos para la calibración de los termómetros. Bien, entonces aquí les mostraba ayer el diagrama de fases presión-temperatura, el que se usa a unas presiones más o menos moderadas, a unas temperaturas moderadas. Pero resulta que en esta zona que tenemos aquí, altas presiones y bajas temperaturas, pues vamos a tener una cierta estructuración para la fase sólida en el diagrama de fases del agua. Entonces aquí hacemos una ampliación. Fíjense, este es el diagrama de fases del agua, pero en la zona del sólido, como les decía. Entonces, nuevamente, el diagrama de fases es de presión en función de la temperatura, pero fíjense que tenemos altas presiones. Y a esas altas presiones y bajas temperaturas, pues vamos a tener diferentes estructuras, diferentes fases para el agua. Y las nombramos entonces aquí como 1, 2, 3, 4 está por aquí, entonces no, por aquí salido de esta representación que estamos haciendo, y la forma 6 y después entonces vamos a tener que se limita con el líquido tal como en el diagrama de fases que nosotros tenemos a las temperaturas usuales. Entonces fíjense que vamos a tener diferentes estructuras, ya las vamos a mirar, para nosotros, digo para nosotros, todos nosotros, son muy conocidas las estructuras del agua porque son las que usamos como adornos en diciembre en las ventanas y en muchas, digamos que en muchas partes de nuestros adornos porque son estructuras que, pues, manteniendo las condiciones de presión y temperatura, se mantienen. Y otra cosa que les quiero contar es que, fíjense que aquí aparece un punto triple, en donde tenemos o en donde existen en equilibrio la fase 6, la fase 5 y el líquido. Entonces, este equivale también a un punto triple. Este punto, pues lo mismo, no los voy a nombrar a todos, pues digamos este también. Y aquí coexisten en equilibrio la fase 5, la fase 2 y la fase 3. Entonces, digamos que esta es una ampliación de la parte de la estructura sólida del agua, pero como les decía, a presiones altas y bajas temperaturas. En esta imagen les muestro varias de las estructuras que se han podido identificar. No todas mantienen alta estabilidad, pero fíjense que son bastante bonitas y que como les comentaba hace un momento, pues son muchas de las que nosotros utilizamos o que son recurrentes en nuestros festivos navideños. Perdón. Entonces, eh, fíjense que son diferentes estructuras. Yo les hablaba aquí que son
6 que se reconocen, y aquí pues aquí en esta imagen lo que ustedes están viendo son más de 6. Algunas no son muy estables, entonces no se consideran, digamos que no se consideran de un predominio en la fase, pero pues se han detectado y son bastante bonitas. Y aquí, pues bueno, digamos que como por el tiempo que estamos teniendo para realizar nuestras charlas, se redujo, pues entonces también quité algunas de las imágenes que teníamos con respecto a las estructuras del agua, que son muy bonitas, pero bueno, ustedes las podrán consultar, se consiguen en la literatura. Esta es otra imagen que también les quería mostrar, que espero que en algún momento ustedes tengan la oportunidad de asistir al Museo de Cristal, que está en Nakaya, en Japón. Son muy bonitos. Fíjensela en invierno, pero en donde se muestra mucha de la estructuración que tiene el agua. El agua es un compuesto pues muy interesante, no solo importante como, digamos que como gestor de los procesos biológicos y del mantenimiento de la vida, sino de la estructuración y de las propiedades que son muy distintas a compuestos que tienen un peso molecular similar. Entonces, pues por eso también tiene una cierta importancia. Les quería mostrar las imágenes porque realmente son imágenes muy bonitas. Y esta pues es una de las que se puede conseguir inclusive en las mañanas bogotanas, cuando la temperatura es suficientemente baja, pues nosotros podemos encontrar este tipo de estructuración que se da en la fase sólida del agua. Y miren tan simpáticas que son las estructuras. Fíjense que esta foto que les estoy mostrando aquí es de una macroestructura. Sin embargo, nosotros podemos establecer microestructuras como estas que les mostré en la imagen anterior. Bien. Y otro diagrama de fases que les quiero mostrar, pues ya el azufre no es un componente que nosotros utilicemos así tanto como el agua, como el dióxido de carbono que les mostraba el día de ayer, pero en este diagrama de fases del azufre, lo que les quiero mostrar es, bueno, diagrama de fases, temperatura en función de la composición, en el que tenemos las líneas completas, pues un diagrama de fases tal como el que les mostré la vez pasada de modelo del diagrama de fases de un componente. Pero aquí vamos a tener unas líneas punteadas que hacen las fases metaestables. Bueno, lo comento porque seguramente si ustedes más adelante tienen la oportunidad de tomar un curso adicional de equilibrio de fases, pues van a volver a las fases metaestables como las que se señalan aquí en este diagrama de fases. Fíjense que aquí tenemos esta zona. ¿Por qué? Porque el azufre, cuando está en fase sólida, tiene dos formas de cristalización. Una es la forma rómbica y la otra es la forma hexagonal. Bueno, esto tiene que ver con la clasificación de los cristales y de la estructuración de los sólidos. Fíjense que eso resulta a nivel microscópico, pero aquí ¿qué estamos haciendo? Una descripción macroscópica, como hemos hablado todo el tiempo. Entonces, como lo que estamos hablando aquí es de una descripción macroscópica, pues entonces de esa manera lo vamos a decir. Entonces, serán dos formas para la estructuración de las fases. La rómbica, que es la estable, miren, y entonces aparece en el diagrama de fases como la forma estable, y la forma de cristalización hexagonal estará en esta zona, miren ya que está bien definida. Entonces, ¿qué significa? Pues que en estas condiciones de presión y de temperatura, nosotros vamos a tener ese tipo de estructuración. Y fíjense que sobrepasa
la línea que ya habíamos dicho. Entonces, adicional a las zonas que ya conocíamos del diagrama de fases normal para un solo componente, pues vamos a tener señalados las formas metaestables que se pueden presentar en los diagramas de fases. ¿A qué se debe que haya un cambio? Pues a que estas formas van a tener menor energía para su constitución, mientras que estas van a tener o van a ser no estables, justamente porque van a requerir para su formación una mayor energía, y pues ustedes saben que los sistemas tienden a mantener pues su menor nivel energético. Entonces, más o menos esa es la explicación. Cualquier perturbación en esta forma de cristalización pues nos va a llevar a la que es estable. Bueno, entonces digamos que hasta aquí lo que yo les iba a contar de los diagramas de fases de un componente. Ahora vamos a mirar los diagramas de fases que tengan dos componentes. Y vamos a empezar por el equilibrio líquido-vapor. Vamos a... Profe. Hola. Hola. Hola, profe. Se me fue la luz y yo no me había dado cuenta y entonces, por favor, me dicen hasta... ¿Alguno que me cuente hasta dónde me escucharon? Y vas a empezar con el diagrama de fase de dos componentes, profe. De líquido vapor. Muchas gracias. Listo, entonces vuelvo a empezar con eso. Muchas gracias. Bueno, estaré ahí como pendiente para que no se vaya a volver a desconectar. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vuelvo a... Estábamos en esta diapositiva, ¿sí? Sí, señora. Estábamos en esta diapositiva. Muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, vuelvo a comenzar. Les decía que vamos a hablar de los diagramas de fases de dos componentes. Y les decía que vamos a establecer líquido-vapor. Eso nos hace pensar que en el líquido vamos a tener dos componentes y que en el vapor también vamos a tener dos componentes. Les decía que esta gráfica de por sí que tenemos aquí equivale a un diagrama de fases. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a tener una línea que establece el límite y vamos a tener zonas. Y eso era lo que decíamos ayer, que equivale a un diagrama de fases. En esta zona vamos a tener el líquido porque es la zona de presiones altas, y en esta que tenemos aquí, que es la zona de presiones bajas, pues vamos a tener el vapor. Bien,
Les decía que vamos a tratar entonces la parte del líquido. En esa parte del líquido, en esa zona del líquido, vamos a tener dos componentes. Y aquí establecemos la composición para ese componente que nosotros tenemos aquí. Vamos a tener la composición del componente 1, la composición del componente 2 y pues por supuesto, si solamente tenemos dos componentes, pues la suma de las dos composiciones hará 1. Y vamos a tratar la mezcla como una mezcla ideal, es decir, una mezcla que cumple con la ley de Raoult. ¿Qué nos dice la ley de Raoult para el componente 1? Pues que la presión de ese componente va a ser igual a su composición por la presión de vapor del componente puro. El otro componente va a tener una situación igual a esa que tenemos ahí, y entonces vamos a tener una expresión similar a esta, pero con respecto al componente 2. ¿Cómo será entonces la presión total para esa mezcla? Pues es esta que tenemos aquí. ¿Cómo la conseguimos? Pues sumando la presión del componente 1 más la presión del componente 2, que es una expresión similar a esta, y reorganizando. Entonces, les mostraba que nosotros vamos a tener la presión total, que equivale a esta que tenemos aquí en la gráfica, en función de la composición del componente 1 que vamos a tener en esta relación. Ahora, fíjense a qué nos lleva esta relación que nosotros tenemos ahí. Pues nos lleva a que vamos a tener la composición de uno de los componentes, el que escojamos, pues en este caso de la gráfica, pues está el componente 1. Fíjense, cuando la composición del componente 1 se hace 0, pues ¿qué vamos a tener? Que la presión total equivale a la presión de vapor del componente 2. Fíjense que lo tenemos aquí. Entonces, cuando la composición del componente 1 es 0, tenemos la presión de vapor del componente 2. Ahora, cuando tenemos que esta se hace 1, pues vamos a tener que esta es la presión de vapor del componente 1 puro. Y esta línea corresponde a la presión total. Fíjense que la tenemos aquí establecida. Entonces, lo que les decía, este diagrama de fases que nos está representando la fase líquida, pues le falta la otra componente que corresponde a la fase vapor y que les decía, ya se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Pero pues hago caer en cuenta que pues de una manera relativamente fácil y relativamente simple, nosotros obtenemos esta ecuación de la línea. ¿Cuáles son las consideraciones que nosotros estamos haciendo aquí? La consideración que estamos haciendo es que vamos a considerar una mezcla que sea ideal. Mezcla ideal tal como la habíamos descrito hace unos días, que tienen una forma y una energía similares, y entonces eso hace que haya un cumplimiento de la ley de Raoult. Entonces, aquí lo que estamos asumiendo de entrada es que tenemos una mezcla que cumple la ley de Raoult y que va a estar rigiendo nuestro equilibrio. Por supuesto, ustedes lo recuerdan, tenemos soluciones que presentan desviaciones a la ley de Raoult, pues entonces también van a presentar cambios en el diagrama de fases. Resumiendo, pues este corresponde a un diagrama de fases para el equilibrio líquido-vapor y estamos considerando el diagrama de fases presión en función de la composición. Muy bien, entonces fíjense que esta relación rige la parte de la mezcla líquida. Ahora vámonos entonces a la mezcla cuando nos encontramos en fase vapor. Entonces fíjense, nuevamente lo que vamos a tener, presión en función de la composición, pero ahora que tenemos la composición en la fase vapor, y que si ustedes recuerdan, generalmente nosotros
designamos la fracción molar en la fase vapor por una Y, no por una X, sino por una Y. ¿Y a qué decimos que es igual la fracción molar en la fase vapor? A la presión de vapor del componente sobre la presión total. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos? Pues que ya aquí consideramos la presión total. Esa presión total va a ir acá y nosotros tenemos la presión del componente 1. O sea que haciendo esas transformaciones, que les puedo contar, haciendo esas transformaciones que las van a encontrar en la fisicoquímica de Atkins, en la fisicoquímica de Castellan, en la fisicoquímica de Alberti, y pues que no las vamos a contar aquí, pues porque no tenemos el tiempo suficiente, pero lo que sí, digamos, es que vamos a tener una ecuación de una línea recta para la fase líquida y que vamos a tener una ecuación de una curva que se relaciona con una hipérbola matemáticamente, y fíjense que esta es la ecuación de una hipérbola, pues entonces aquí será una curva para la fase vapor. Nuevamente podemos hacer la descripción. Aquí tenemos la presión total en función de la fracción molar de los dos componentes en la fase vapor. En los extremos tenemos las presiones de vapor de los componentes puros y esta curva corresponde a esta expresión. Fíjese entonces que si nosotros tenemos una mezcla ideal, pues prácticamente que podemos encontrar tanto la línea recta como esta curva que nos rige la fase vapor. Otra vez, y haciendo como el mismo análisis que hacíamos para la anterior gráfica, pues vamos a tener un diagrama de fases. En esta zona tenemos el líquido, ya lo habíamos mirado en la gráfica anterior, y en esta zona tenemos el vapor. Presiones altas, líquido; presiones bajas, vamos a tener vapor. Pero entonces, seguramente ustedes se estarán preguntando, bueno, pero entonces, ¿ahora cómo vamos a hacer si lo que tenemos es una fase líquida en equilibrio con la fase vapor? Pues bueno, entonces lo que vamos a hacer es unir tanto esta recta como esta curva, y eso sí nos hará el diagrama de fases completo. Bien, se los mostré por separado para que podamos mirar de dónde aparecen las relaciones. Estos diagramas de fases nosotros, digamos que los podemos aproximar porque estamos haciendo una suposición de una mezcla ideal. Pero cuando la mezcla no es ideal, pues ya esa suposición no la podemos hacer así como tan evidente, y pues entonces nos toca hacer las mediciones. Inclusive, ahora más adelante, en un momento, cuando les muestre el diagrama de fases, temperatura, composición, pues vamos a ver que no rige esas mismas relaciones. Bueno, pero entonces ya tenemos los dos diagramas de fases que les acabo de mostrar, el que rige la fase líquida, el que rige la fase vapor. Pues bueno, entonces ahora reunámoslo en un diagrama de fases. Y entonces ahora aquí sí les muestro o les presento el diagrama de fases de dos componentes para el equilibrio líquido-vapor en cuanto a la presión y composición. Este sí es el diagrama de fases completo. ¿Por qué completo? Porque fíjense que, bueno, tenemos las líneas que ya dijimos que son las líneas límites, pero aquí vamos a tener la zona del líquido, la zona del vapor y la zona, pues que a nosotros en cuanto a lo que estamos tratando nos interesa, que es la zona del equilibrio líquido-vapor, que está dado aquí por esa mediana lenteja que nosotros estamos considerando. Bueno, y entonces ahora sí podemos hacer la descripción de nuestro diagrama de fases
tal como lo vamos a considerar aquí. Bueno, ya dijimos, las variables que vamos a considerar son la presión y la composición. Fíjense que hay una diferencia y esa diferencia la voy a hacer notar ahora y pues para el análisis del diagrama de fases. Si ustedes se dan cuenta aquí cuando empezamos con una X minúscula para la fracción molar del componente 1. Pero aquí, fíjense, tenemos una X mayúscula. ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a considerar la composición total del sistema. ¿Qué estoy indicando? Que si yo tengo una mezcla líquida que tiene una composición determinada, fíjense que la puedo asumir aquí. Porque aquí en la zona del equilibrio líquido-vapor van a haber modificaciones a esa composición de los dos componentes. Y pues es lo que sucede porque aparece el equilibrio. Si ustedes recuerdan, la semana pasada que yo les contaba, que les hablaba de el equilibrio, pues claro, hay modificación en la composición para que se cumplan los potenciales químicos. Entonces, eso sucede en esta zona en la que vamos a tener el equilibrio líquido-vapor, tal como lo estamos considerando aquí. Bien, tenemos entonces, como les decía, la zona del líquido, netamente líquido, la zona del vapor, netamente vapor, pero aquí vamos a tener las dos fases. Vamos a tener tanto líquido como vapor, y pues esta es la zona que nos habla del equilibrio. Nosotros vamos a estar hablando de las condiciones de equilibrio que vamos a conseguir para los sistemas. Miremos entonces cómo va a funcionar la regla de las fases aquí. Aquí tenemos, entonces donde tengo el cursor, ¿qué tenemos? Vamos a tener dos componentes, una fase, entonces será entonces dos componentes menos una fase, tenemos 1, y más 2, tendríamos 3 grados de libertad. Estamos trabajando a temperatura constante, se reduce 1 grado de libertad y por tanto los grados de libertad van a ser 2. ¿Qué significa? Que en ese punto donde yo tengo parado el cursor, vamos a requerir conocer tanto la presión de la mezcla como la composición de la mezcla para definir el estado termodinámico del sistema. Eso significa que tengamos en esta zona 2 grados de libertad. Aquí pues haría el mismo análisis, pero ya cambiamos de fase. Entonces no estaremos en la fase vapor, sino que vamos a estar en la fase líquida. Nosotros nos podemos ir a esta zona. En esta zona que tenemos dos componentes menos dos fases, líquido y vapor. Entonces eso nos dará igual a 0, más 2. Nos dice que tenemos 2 grados de libertad, pero como estamos trabajando a temperatura constante, pues ¿qué tenemos? Vamos a tener un solo grado de libertad. ¿Qué nos está indicando entonces ese grado de libertad? Que si yo tengo aquí digamos donde voy a parar mi cursor, una mezcla, esa mezcla estará dividida en este líquido y en este vapor. Ya lo vamos a mirar en la gráfica siguiente. Y entonces, si conozco una de las composiciones, puedo conocer la composición de la otra fase y puedo conocer la presión de trabajo. Ya se los voy a mostrar en la siguiente imagen. Si ustedes me permiten, voy a cambiar la conexión. Un minuto. Vuelvo enseguida. Voy a cambiar la conexión que ya me llegó el internet.
Hola, hola, hola. Hola, profe. Ay, gracias. Bueno, gracias a los que me avisaron que se había vuelto a desconectar. Espero que no sigamos teniendo inconvenientes porque ahí sí que vamos a estar en compliques. Voy a volver a presentar y y voy a seguir. Por favor, sí les agradezco. Si se desconecta, pues que me avisen como lo hicieron ahora, ¿sí? Muy amables. ¿Oyendo y me están oyendo? Sí, señora. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces les comentaba que eh, y en este diagrama de fases ahora tenemos los dos puntos unidos. Tenemos la línea que representa el límite con la fase líquida. Tenemos la curva que representa el límite con la fase vapor. Y les comentaba que esta zona va a ser la zona del equilibrio líquido-vapor. En el diagrama de fases general, que es este, en función de la composición, pues vamos a tener composición que será la composición general. Y tenemos entonces en la zona del equilibrio, vamos a tener 3 puntos que ya mismo se los voy a mencionar. Entonces, vamos a partir de una mezcla en fase líquida, tal como esta que tenemos aquí. Vamos disminuyendo la presión, hasta que llegamos a este punto A. Ese punto A va a tener la composición general de la mezcla. Entonces, por eso les decía que esa composición general de la mezcla la vamos a denominar con una X2 mayúscula, porque hace la composición general. ¿Qué nos dice? Que la X general o la X mayúscula nos habla de la composición que nosotros vamos a tener en la mezcla de partida. Y entonces, esta composición. ¿Qué nos dice? Pues que hay tanta cantidad de componente 1 como tanta de componente 2. Disminuimos la presión, como les decía, y entonces llegamos a este punto A. En ese punto A, la mezcla estará en equilibrio líquido-vapor. Por tanto, vamos a tener una composición en la fase líquida y vamos a tener una composición en la fase vapor. ¿Qué significa? Pues que nosotros vamos a ir de la fase líquida ahora a fase líquida por un lado y fase vapor por la otra. Eso nos hace el equilibrio y es lo que, pues, por supuesto, hace interesante la observación de esta zona. Entonces, nuestra mezcla se va a dividir en líquido y fíjense que, ¿qué le pasa a la composición de este líquido que estará representado aquí? Aquí. Pues que con respecto a la mezcla original, este líquido se ha enriquecido en el componente 2. El vapor que tendremos en este punto estará enriquecido en el componente 1, como ustedes se dan cuenta, con respecto a la composición inicial. Entonces, lo repito. Vamos a tomar una mezcla con una cierta composición, esa es la composición 1, que vamos a ubicar en este punto A. En ese punto tendremos esta presión. Y para esa presión, la mezcla A original se habrá dividido en una mezcla también, pero que tiene una composición enriquecida en el componente 2, y en un vapor que también es una mezcla de los dos componentes, pero que estará enriquecido en el componente 1. Entonces creo que ustedes empiezan a darse cuenta de la importancia de estar en esta zona. En esta zona del equilibrio líquido-vapor, nosotros podemos encontrar ahora dos mezclas
distintas a la inicial. Distintas se producen porque en ese punto se alcanza el equilibrio líquido-vapor para la mezcla de dos componentes. Muy bien, este es el diagrama de fases para un sistema, como ya dijimos, ideal. Y ese sistema ideal inclusive nosotros lo podemos calcular. Ya dijimos cómo, ya mostramos las ecuaciones. Que vuelvo, insisto, ustedes lo pueden complementar en literatura, por ejemplo, en la fisicoquímica de Atkins. Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué quiero remarcar? Pues que en esta zona del equilibrio líquido-vapor se dará esta separación. Y entonces, hace un momento yo les hablaba de, en esta zona del diagrama de fases, pues vamos a tener solamente un grado de libertad. Y entonces les decía, en la siguiente imagen les voy a mostrar por qué. Vamos a tener un solo grado de libertad porque podemos conocer la composición de la fase vapor y por medio de una línea paralela al eje de composición podemos llegar al corte del límite con el líquido y podemos conocer la composición de la fase líquida. Y si continuamos con esa misma línea, podemos conocer la presión a la cual se dará ese equilibrio. Entonces, nosotros podemos directamente del diagrama de fases leer la composición de la fase líquida, leer la composición de la fase vapor, y bueno, la composición inicial nosotros la conocemos, porque era la de nuestra mezcla de partida. Fíjense que eso hace nuestro equilibrio en esta zona. Si por ejemplo yo trajera una presión hacia esta región, pues fíjense que aquí cuando tengo una presión determinada, que venga desde esta zona, se separará en dos fases, una líquida y una vapor. Y nuevamente, pues yo puedo conocer la composición de esa fase líquida y de esa fase vapor, tal como lo estoy mirando en esta zona. Muy bien. Nosotros entonces, ahora sí podemos describir el diagrama de fases completo. En la zona superior tenemos el líquido, en la zona intermedia de la mitad de la lenteja, nosotros podemos encontrar la zona del equilibrio líquido-vapor y en la zona inferior vamos a encontrar la fase vapor netamente. Bien, ahora fíjense que yo les estoy diciendo a ustedes que podemos conocer la composición de la fase vapor y la composición de la fase líquida leyéndola directamente en el diagrama de fases. Entonces, digamos, por hacer como un aproximado, tengo una mezcla aquí de 0,4 en fracción molar del componente 1. Fíjense que aquí voy a tener una de 0,65 para la fase vapor y voy a tener una de 0,35 para la fase líquida. Las puedo leer aquí directamente, las composiciones. Pero ahora, ¿qué queremos conocer también? ¿O qué podemos querer conocer? Porque, pues, esta va a ser una metodología, si ustedes lo observan, para tener mezclas que son más ricas en un componente o en el otro, con respecto a la mezcla original. Entonces, digamos que para nosotros, como investigadores, pues puede resultar interesante una técnica de este estilo, que fíjense, es una técnica de carácter físico. Aquí no hay ninguna reacción. Lo único que nosotros hemos hecho es disminuir o aumentar la presión. No hemos para nada cambiado, digamos, la composición original de nuestra mezcla, sino la estructura más bien, porque la composición, es decir, cuánto hay de un componente y del otro, se va a cambiar en esta zona del... Y lo que les decía, pues lo podemos mirar. Pero ahora nos vamos a preguntar,
¿cuánto hay del componente 1 y cuánto hay del componente 2? Fase. Y lo mismo aquí. ¿Cuánto hay de cada uno de los componentes en esta otra fase? En cantidades, no en composición, sino porque la composición, pues ya, listo, no tiene ningún inconveniente, la leemos aquí directamente del diagrama de fases. Pero ¿qué cantidad hay de cada uno de los componentes en cada una de las fases? Eso nos lo permite calcular la regla de la palanca. Entonces, fíjense que ya llevamos, al menos aquí, a considerar una, la regla de las fases, que es la de contenido general y de que la que les hablaba hace unos días, que es esta. Entonces, la regla de las fases nos habla de los grados de libertad. Pero ahora vamos a hablar aquí de la regla de la palanca. Entonces, la regla de la palanca nos va a permitir considerar, en moles, por supuesto, que lo podemos trasladar muy fácilmente a gramos o kilogramos, a lo que necesitemos, qué cantidad hay de cada componente en la fase vapor y qué cantidad hay de cada componente en la fase líquida. Entonces, aquí en el lado izquierdo de la diapositiva que estamos tratando, pues les voy a contar cómo se llega a esa regla de la palanca, que es esta que tenemos aquí. Voy a ponerla aquí en un cuadrito, ¿sí? Vamos a ponerla aquí en un cuadro rojo, para que la tengamos en cuenta. Esta es la regla de la palanca. ¿De dónde aparece? Bueno, nosotros podemos decir que en la fase líquida vamos a tener N1 moles del componente 1. Y en la fase vapor vamos a tener N1BP moles del componente 1. Entonces, esto será moles del componente 1 en la fase líquida y esto será moles del componente 1 en la fase vapor. Es decir, que aquí en la fase líquida tendremos un número de moles del componente 1 y aquí en la fase vapor tendremos un número de moles del componente 1. En general, en la mezcla general, es decir, en esta que yo les compartí hace un momento, pues vamos a tener un número total de moles en la fase líquida y un número total de moles en la fase vapor. ¿Qué quiere decir? Que este NLQ y este NVP corresponde al total de moles del componente 1 y componente 2 en la fase vapor y del componente 1 y componente 2 en la fase líquida. Entonces los tenemos como divididos. Y ahora vamos a hacer un registro como gráfico sobre el diagrama de fases. Considerar el segmento AL, fíjense aquí, el segmento AL que tenemos aquí, AL. ¿Y a qué es igual ese segmento AL? Pues va a ser igual a la fracción molar de la mezcla total. Es esta, ¿cierto? Que es A. Y llega hasta L. Este es el segmento AL. Y entonces será menos la fracción molar en la fase líquida. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Aquí vamos a tener la fracción molar total. Entonces, tenemos el número de moles del componente 1 totales sobre el número total de moles. Y aquí menos el número de moles de 1 en la fase líquida sobre el número de moles totales en la fase líquida, ¿cierto? Entonces, a esto corresponde la fracción molar general y a esto corresponde la fracción molar en la fase líquida. Bueno, entonces estamos considerando este segmento geométrico, ¿cierto? Tal como nosotros lo consideramos en geometría y pues como tenemos una gráfica en la que tenemos líneas, pues podemos considerar este segmento geométrico. Vamos con el otro. Entonces ahora tenemos el segmento AB, también un segmento geométrico. Y fíjense que aquí lo tengo señalado de esa forma, son segmentos geométricos. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual a Y1, que es la fracción molar del componente 1 en el vapor, menos
esta fracción molar general. Y fíjense que entonces aquí lo estoy representando de esa manera. Entonces voy a decir que la fracción molar del componente 1 en la fase de vapor equivale a el número de moles de 1 en el vapor sobre el número de moles totales en el vapor. Y bueno, esta que ya la habíamos dicho, que es el número de moles en la mezcla general sobre el número total de moles. Bueno, y entonces estos segmentos multiplicar por el número total de moles en la fase líquida. Por el otro lado, lo voy a multiplicar por el número de moles totales en la fase de vapor y los voy a restar. Eso me da igual a 0. Y de aquí entonces aparece la regla de la palanca, que ¿qué nos dice? Que el número de moles en la fase líquida sobre el número de moles en la fase de vapor, inversamente proporcional, si ustedes lo ven aquí, inversamente proporcional a los segmentos que se establecen entre la mezcla general y cada una de las fases. Entonces, fíjense que aquí vamos de el punto A la fase vapor, del punto A la fase líquida, que bueno, lo entendemos mejor si lo miramos en el diagrama de fases. Esta que tenemos aquí es la regla de la palanca. No solo se usa para el equilibrio líquido-vapor, la usamos para todos los equilibrios de fase que nosotros estemos considerando. Entonces, bueno, vamos a tener esta regla de la palanca, la vamos a utilizar y bueno, yo voy a hacer mención más adelante en los otros diagramas de fases. La regla de la palanca. Ver el número de moles totales en la fase líquida, conocer el número de moles totales en la fase vapor. Y lo relacionamos con este segmento. Pues por eso nos sirve a nosotros tener un buen diagrama de fases para poder encontrar cuánto mide este segmento y cuánto mide este otro segmento. Por supuesto, como nosotros trabajamos con diagramas cartesianos, pues entonces en cualquier momento podemos encontrar esas medidas. Y pues por ejemplo, cuando ustedes van a realizar ejercicios en los que necesiten calcular el número de moles totales en una fase, pues entonces vamos a tener esa información. Es decir, nosotros siempre vamos a disponer de la información para poder, en el diagrama de fases, las cantidades. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que yo debo conocer la composición de la mezcla de inicio, ¿cierto? De la mezcla general, esa la conozco. ¿Por qué? Pues porque yo soy quien estoy trabajando, yo soy el investigador, sé de qué mezcla parto. Bueno, si calculo con la regla de la palanca, pues también debo conocer en moles tengo de cada uno de los componentes en la mezcla de partida y pues qué composición se hace en el cambio, ¿cierto? Puedo entonces hacer el cálculo para el número de moles que hay en cada una de las fases en las que se está dividiendo la general cuando entra a la zona del equilibrio líquido-vapor. Bueno, fíjense que yo puedo un poquito más esta presión, pues el punto A no estaría ahí donde está localizado, que pues estratégicamente en esa figura está hacia la parte central, sino que fíjense que podría estar un poquito más hacia esta zona, hacia esta parte que tengo aquí. Entonces, ¿qué me dirá? Pues que ahora la fase líquida será esta y la fase de vapor va a ser esta. Fíjense que eso coincide con lo que estamos diciendo aquí en la regla de la palanca, que de líquido y la cantidad de vapor es inversamente proporcional al segmento en el que estamos considerando. ¿Qué significa eso? Que fíjense que si yo vengo de acá, de esta zona, este punto, y toca la zona límite para el equilibrio líquido-vapor, pues ¿qué voy a tener aquí? Mera burbujita de vapor, ¿cierto? Entonces,
instintivamente, ¿qué fase estará en mayor cantidad aquí? Pues el líquido, ¿cierto? Bajando, 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 y voy a llegar aquí. ¿Qué pasa? Pues que aquí voy a tener una mayor cantidad de vapor. Si me ubico en una presión en la que voy a estar en la zona intermedia, pues voy a tener la división entre el líquido y... Entonces, nuevamente, digamos como que concretando lo que tiene que ver con el diagrama de fases, pues voy a ir la zona del líquido, voy a disminuir la presión, entro en la zona del equilibrio líquido-vapor, aquí se van a separar en y en una fase vapor. Si sigo disminuyendo la presión, llego a la zona del vapor y voy a tener la misma composición que tenía antes si es que no he hecho ninguna modificación en el sistema. Fíjense que ir en un viaje desde aquí donde tengo el cursor, donde tengo el cursor hasta aquí, pues lo que he hecho es una disminución en la presión. Aparece un cambio de fase, pero la composición de los dos componentes es la misma. En tanto que en la zona del equilibrio líquido-vapor, pues lo que yo sí puedo tener aquí es una división entre el líquido y el vapor, como les estoy contando en esta parte. La palanca se aplica en todos los diagramas de fases, entonces para el equilibrio líquido-líquido, para el equilibrio líquido-sólido, para el equilibrio ternario. De lo que se trata, y bueno, y yo la esquematizo aquí, y por supuesto ustedes verán en la literatura, en la fisicoquímica de Peña Montaner, lo van a ver especificado si tienen la oportunidad de mirarla, esto que yo les estoy contando aquí y que hace parte de encontrar las cantidades de cada una de las fases. Entonces, pues, fíjense lo interesante que tiene este estudio del equilibrio de fases. Tiene como interés que nosotros trabajar en esta zona del equilibrio líquido. Miremos la siguiente imagen en la que les hablo un poco o les resumo un poco de lo que hemos estado tratando hasta el momento. Entonces, nuevamente aquí tenemos el diagrama de fases, composición a temperatura constante para una serie de mezclas. Entonces, bueno, vamos a ir mirando qué sucede con cambios en la presión. Entonces, voy a tener una mezcla A. Fíjense que va a tener esta composición general. Mezcla A, voy disminuyéndole la presión a esa mezcla. Bueno, ¿y aquí en qué fase está? Pues está en fase líquida, como les contaba hace un momento. O sea, presiones altas nosotros vamos a tener fase líquida, presiones bajas vamos a tener fase vapor. Entonces, voy disminuyendo la presión, disminuyo la presión hasta que llego a este punto. Voy a tener mucho líquido y poquito vapor, pero ya en este punto, en el punto limítrofe, en el de la línea, ya tenemos vapor. Y vamos a tener un vapor ¿de qué composición? De esta composición. Fíjense que aquí en la fase vapor, aunque haya poquita cantidad que determinamos por medio de la regla de la palanca, aunque haya poca cantidad, se ha enriquecido en el componente 1. Y aquí tendremos esta composición en la fase vapor. Entonces aquí hay una mayor cantidad de líquido, menor cantidad de vapor, y vamos a tener esta composición para la fase vapor y esta composición muy cercana a la composición de A para la fase líquida. Si disminuimos aún un poquito más la presión, llegamos al punto de A'. En ese punto A', ¿qué pasa? Pues que la mezcla se divide en y en vapor. Y entonces tendremos la L' y la B'.
¿Qué composiciones tendrán B' y L'? Pues fíjense aquí, será la composición del vapor y X' será la composición de la fase líquida L'. Muy bien. Disminuimos más la presión. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que llegamos al límite, a la línea límite con el vapor. Y entonces, en ese punto, vamos a tener mucho vapor, poco líquido, pero tendremos en el líquido L2'. Posición, esta X2' en el líquido, y tendremos una composición muy cercana para el vapor, o sea, para B2', y fíjense, aquí casi que es la misma composición. A2'. Tenemos en fase vapor, mezcla, al inicio de nuestro recorrido. Entonces, en la zona del equilibrio líquido-vapor es donde vamos a mirar y el cambio en la composición y en las cantidades. ¿Por qué se producen esos cambios? Bueno, esos cambios se producen porque nosotros igualamos el potencial químico. Entonces, si lo recuerdan, cuando nosotros variamos la presión, estaremos cambiando el potencial químico, y entonces, para que exista el equilibrio, es decir, la igualdad en el potencial químico entre la fase alfa y la fase beta, cambiar las composiciones y las cantidades, y eso pues resulta más que lógico para continuar con el equilibrio de las fases que nosotros estamos considerando. Este entonces es el diagrama presión, composición para el equilibrio líquido-vapor. ¿Y de dónde lo obtuvimos? Volvamos a como hacer énfasis en eso. ¿De dónde lo obtenemos? De considerar una mezcla ideal, la ley de la fase que se da en la fase vapor. Entonces vamos a tener para un sistema ideal que es límite con una línea curva que es límite con la fase vapor. Ese será nuestro diagrama de fases para el equilibrio como nosotros ya lo hemos considerado. Pero ahora pues vamos a cambiar la variable. La variable, es decir, la temperatura de la composición, ya no tenemos una línea, sino que tenemos dos líneas curvas. Y no las podemos calcular de manera teórica. La tenemos que medir de manera experimental. ¿Por qué eso? Porque no conocemos la función de la temperatura en función de la composición de la fase líquida y una función de la temperatura en función de la composición de la fase vapor. Fíjense que aquí para la presión sí las conocemos. Aquí conocemos para la presión total en función de la composición y una función para la presión total en función de la composición en la fase vapor. En la fase gráfica de temperatura en función de la composición, estas no las conocemos, entonces las tenemos que medir, ir al laboratorio y medirlas, y entonces así podemos hacer esa aproximación de la que les estoy hablando. Entonces ahora, ¿qué tenemos? Un lindo, que es temperatura en función de la composición, como les comentaba hace un momento. Vamos a tener las mismas zonas, las mismas líneas límites. El diagrama de fases es distinto. Fíjense que aquí el componente que tiene la mayor presión de vapor, pues será el que primero va a tener presión. En este diagrama de fases, temperatura, composición para el equilibrio líquido-vapor,
¿Qué tenemos? En los cortes, las temperaturas de ebullición. Entonces, temperatura de ebullición del componente 1, temperatura de ebullición del componente 2. Se cambia de las zonas. En la parte superior a altas temperaturas tenemos fase vapor, a zona inferior a bajas temperaturas tenemos la fase líquida. Y de la lenteja, esta es una lenteja completa. Nosotros teníamos, para el caso del equilibrio líquido-vapor, una media lenteja, pues ahora tenemos una, es decir, una curva que limita la fase vapor, una curva que limita la fase líquida. Pueden ver aquí. Y aquí en esta zona tenemos el equilibrio líquido-vapor. La interpretación la misma que la que teníamos o que la que hicimos hace un momento cuando esto se desconectó varias veces. La interpretación que hicimos para el equilibrio considerando la presión. Entonces la interpretación es la misma. En esta zona tenemos 2 grados de libertad, es decir que para cualquier punto en esta zona tenemos que conocer la temperatura y la composición para establecer el estado termodinámico del sistema, lo mismo en la fase líquida. Pero en la zona del equilibrio líquido-vapor, pues con que conozcamos la composición ya sea de la fase vapor, de la fase líquida o de la temperatura, pues conoceremos las otras dos. Por ejemplo, si yo conozco que el equilibrio se alcanza a esta temperatura, pues basta con que trace una línea paralela al eje de composición y esa línea me dará la composición de la fase vapor. Al revés, si conozco la composición de la fase vapor, por ejemplo, entonces trazo una línea paralela y esa me dirá cuál es la composición de la fase líquida y cuál es la temperatura a la cual se lleva a cabo ese equilibrio. Entonces, fíjense la utilidad del diagrama de fases que nosotros estamos considerando. ¿Por qué? ¿Cuál es la composición? Y aquí lo mismo, ¿cuál es la composición de la fase vapor? La leo aquí directamente del diagrama de fases. ¿Cuál es la composición de la fase líquida? La leo aquí directamente del diagrama de fases. ¿Cuál es la cantidad de la fase vapor? ¿Y cuál es la cantidad de la fase líquida? La puedo conocer por medio de la regla de la palanca que nosotros tenemos aquí y que para este tipo de diagramas. Pues porque si yo tengo aquí una mezcla de composición general que la ubico aquí donde está el cursor, pues aquí puedo medir cuál es su distancia a vapor o cuál es su distancia a la fase de líquido y entonces puedo conocer esas cantidades. Hacer con algunos cálculos en la fisicoquímica de Atkins y en la fisicoquímica de Leigh, ejemplos de cómo se realizan esos cálculos que nosotros vamos a considerar. Bueno, y aquí en la siguiente gráfica voy a mostrar como la comparación entre los diagramas de fases. Digamos que es el comparativo. ¿Por qué les quiero mostrar el comparativo? Pues porque fíjense que aquí tenemos presión, composición, aquí tenemos temperatura, composición y sobre todo que hay un cambio en la dirección del diagrama. Claro, esta línea en la que nosotros tenemos la líquido para un sistema ideal, pues será como se las mostré. Y pienso que lo van a recordar porque tenemos relación con el sistema cumple la ley de Raoult. Aquí, ¿qué tenemos? Pues que se invierten los puntos de corte en los diagramas de fases. Fíjense que este es para el diagrama temperatura, composición, este es para presión, composición, como nosotros lo habíamos
considerado hace un momento. Bueno, digamos que estas gráficas que son un poquito más atractivas por los colores, pues lo que nos están mostrando es ese comparativo que nosotros tenemos aquí. Miremos enseguida, entonces, ¿qué pasa con haciendo un recorrido igual hace un momento con la presión, pero pues ahora lo voy a hacer con respecto a la temperatura? Vamos a tener una mezcla A que tiene una composición más o menos intermedia en cuanto al componente 1. Entonces aquí directamente podemos conocer la composición de esa mezcla de partida. Esa mezcla se encuentra en fase y si yo empiezo a aumentar la temperatura, llegaré a este punto L, donde aparece la primera burbujita. Y esa primera burbujita de vapor, ¿qué composición va a tener? Pues va a tener arque cuando hacemos el corte con límite con la fase vapor. Entonces aquí conocemos la composición. Si yo sigo aumentando la temperatura, fíjense que voy a llegar al punto A'. Aquí tendremos vapor B', será esta. Y aquí tendremos un líquido L', cuya composición será esta. Que con respecto a la mezcla total, fíjense que que esta fase se ha enriquecido en el componente 1 y esta fase de aquí, esta otra fase, se habrá enriquecido en el componente. Bueno, entonces ahora sí, ya en este nuevo diagrama de fases que estamos, digo nuevo porque estamos utilizando la temperatura y no la presión como habíamos iniciado, pues entonces en este diagrama de fases pueden ir dando cuenta que nosotros podemos encontrar una separación para estas mezclas. ¿Por qué? Pues porque fíjense que si yo estoy aquí en esta temperatura es de equilibrio. Ahora, ¿nosotros cómo sabemos que estamos en equilibrio? Pues que mientras exista vapor, la temperatura se va a mantener constante. Entonces, en ese punto, mientras exista como la fase de vapor, la temperatura se va a mantener constante y eso nos habla de un equilibrio térmico, que era lo que nosotros estábamos hablando. Empezamos con el equilibrio de fases, que vamos a mantener equilibrio mecánico, equilibrio térmico y equilibrio químico, y pues entonces hablamos de el equilibrio de fases. Pues entonces nosotros aquí sabemos que esta es la temperatura de equilibrio. Por tanto, si nosotros mantenemos esa temperatura de equilibrio, recogiendo esta fase, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener otra mezcla también de los componentes A y B, está enriquecida en el componente, digamos que en el componente A. Digamos que para ser consistentes con el diagrama de fases que estamos trabajando, pues digamos que el componente A será 1 y el componente B será 2. Aquí nosotros hablamos de la fracción molar del componente 1, pues lo que nos dice es que va en este sentido. Fíjense que aquí lo que he hecho es enriquecer, bueno, no hablemos de esta que es la intermedia, aquí lo que he hecho es enriquecer la composición en el componente 1. ¿Y aquí qué hacemos? Que el líquido sea enriquecido en el componente 2. Porque estamos aquí en la zona de equilibrio. Si para acá pasa más componente, entonces sale de esta fase y quedará una mayor cantidad del componente 2. Entonces tendremos dos mezclas. Y esto, pues, supongo que se les hace parecido a una técnica que ustedes ya utilizaron en su laboratorio.
de separación. Entonces, también otro aspecto importante del equilibrio de fases es que nos habla de las técnicas de separación que nosotros hemos usado en nuestro laboratorio. Y entonces aquí, tal como yo se los estoy contando, pues nos habla de la destilación simple. Este es el diagrama de fases para la destilación simple. ¿Se acuerdan que nosotros en nuestro primer laboratorio de química, en el de química fundamental, una de las técnicas que utilizamos con las que empezamos a hacer nuestros primeros simple? ¿Qué es lo que hacemos en la destilación simple? Bueno, pues también lo que les contaba, ¿no? Con el ánimo de resumir lo mejor posible, pues entonces quité los esquemas muy, para que pues a esos esquemas. Pero este es el diagrama de fases para la destilación simple. Nosotros en la destilación simple, pues tomamos una mezcla, y ustedes lo recuerdan, de lo que se hizo en la química general, etanol-agua. Esa es digamos como que la primera mezcla a la que nos enfrentamos, y tenemos esa mezcla, la calentamos, después el vapor lo condensamos y lo llamamos destilado, y nos quedará en el balón de destilación un líquido que hemos llamado residuo. Se llama destilación simple y es una técnica muy bonita, no es nada despreciable. ¿Por qué? Porque nosotros, en este solo paso, que haya equilibrio, recoger y dejar el residuo, pues miren lo que hemos hecho. En esta mezcla de, porque nuevamente es una mezcla, en esta mezcla de es más rica que la mezcla M en el componente 1. Y esta mezcla R es más rica que la mezcla M en el componente 2. O sea que, fíjense que aquí una separación. Y puede ser para muchos usos industriales, puede ser que lo que nosotros requiramos es una mezcla con esta composición. Y entonces ya está, ya hemos hecho una labor. Nosotros necesitamos una mezcla con una aproximación a el componente 1. O sea que necesitamos una mezcla líquida que tenga más contenido del componente 1. Entonces, ¿qué volvemos a hacer? Esta mezcla, la del destilado, y volvemos a hacerle una. Entonces, es lo que les voy a mostrar en el siguiente gráfico. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Dos pasos de destilación. Fíjense que sí cumplimos el objetivo que queremos. Bueno, aquí pues me cambiaron un poco las letras, pero ya está. Aquí tomamos el destilado, ahora como mezcla, el destilado de este diagrama, ¿cierto? Entonces ahora cogemos este destilado, lo llevamos a la zona del equilibrio. Cuando nosotros este destilado lo llevamos a la zona del equilibrio, ¿qué pasa? En vapor, que tiene esta composición D', y en un residuo que tiene R'. Ahora, el residuo, pues también le hacemos lo mismo. Entonces, cogemos ahora el residuo, lo llevamos a la zona, pues, y fíjense que más o menos es la zona intermedia, pues para que podamos recoger unas mezclas con unas composiciones distintas, porque si nos quedamos muy cercanos a esta zona, pues la variación va a ser uno de los componentes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener cuando nos ponemos en la zona de equilibrio en esta parte? Una composición de la fase vapor B2', que ya será su destilado, y fíjense que, bueno, ya les voy a hablar de esto, y
vamos a tener un residuo con esta composición R2', que por supuesto tiene una composición mayor en el componente 2. Entonces, ¿aquí qué hemos hecho? Dos destilaciones seguidas, tanto del destilado, bueno, no, dije mal, fíjense que dije mal. Aquí tenemos un paso de destilación, segundo paso de destilación. Podríamos tomar solo el destilado si lo que nos interesa es esta zona, pero aquí hemos tomado el destilado y el residuo. Entonces tenemos esta mezcla por contenido del componente 2 y esta mezcla que tiene un mayor contenido del componente 1, tal como ustedes lo están viendo aquí, haciendo dos pasos de destilación. Entonces, claro, eso pues ya nos lleva a que si nosotros repetimos varias veces ese proceso, pues entonces vamos a tener posiciones muy cercanas a esta zona. Eso pues por supuesto ustedes lo conocen y tiene el nombre de destilación fraccionada. Entonces, aquí tenemos la destilación simple. En la siguiente diapositiva que tenemos acá, vamos a tener la fraccionada. En la destilación fraccionada, lo que nosotros hacemos es repetir el proceso varias veces. Pero bueno, ya no lo hacemos tomando el condensado, tomando el residuo y volviéndolo a hacer, sino que lo hacemos en una columna de fraccionamiento. Las columnas de fraccionamiento las hay de nivel laboratorio, como las que utilizamos nosotros, y que son columnas que pueden estar rellenas o que pueden tener perturbaciones dentro de su construcción o que pueden tener, bueno, ya les dije que rellenos, o que pueden tener más. Y nuevamente en la literatura pues van a encontrar un montón de ejemplos. Pero también yo supongo que en sus cursos de química orgánica experimental pues ustedes ya las han utilizado. Pero una columna de fraccionamiento de tipo industrial, la más conocida, esta que les estoy mostrando aquí, que es una columna de burbujeo. Esa columna de burbujeo es la que se utiliza en el fraccionamiento del petróleo y de donde se obtienen la gasolina y los demás éteres que se encuentran a diferentes fracciones. Entonces ustedes, no, eso sí no lo sé, si los habrán utilizado o no, las fracciones de petróleo 20, 40, 40, 60, 60, 80, que son fracciones que se obtienen en la destilación del petróleo en columnas de este tipo, columnas de burbujeo. ¿Cómo opera este tipo? Bueno, y entonces también, ¿no? otra aclaración. Nosotros vamos a tener como les contaba, del nivel laboratorio, en las que pues podemos utilizar cantidades pequeñas para realizar la destilación y bueno, eso va a venir muy bien. Pero cuando ya es en cantidades industriales, pues entonces vamos a utilizar este tipo de columnas como la que tenemos aquí. Vamos a dejar aquí, con eso el jueves siguiente, pasado mañana, vamos a hablar un poco de este tipo de columna, de el diagrama de fases, que bueno, ustedes lo están viendo aquí, no está nada enredado, pues mirando los diagramas de fases que acabamos de ver, y entonces hablamos de las columnas. Con eso, yo dejo de presentar ya aquí y vamos a darle la palabra a sus compañeros que nos van a hablar hoy de